Hola Piedad, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, creo que ya estamos. Ya tenemos cerca de 248 participantes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Belén Ortiz. Les saludo desde Ecuador. El día de hoy tenemos una charla, digamos, o una conferencia tal vez diferente a lo que hemos venido manejando en algunos webinars para la región, pero no menos importante porque sin duda el tema de toxicología es algo que debemos manejarlo, que debemos dominarlo, que debemos revisar todo lo que hayamos tenido antes o cursos de este tipo de temas, ya que está atado definitivamente a lo que es parte de nuestra visión como Singenta en el tema de responsabilidad hacia nuestros clientes, hacia el medio ambiente, hacia el mercado. El día de hoy nos acompaña la doctora Piedad Calle, nuestra especialista en toxicología. Con ella hemos trabajado algunos temas, no solo en plagas urbanas, sino también ornamentales. Ella es especialista, como les decía, en toxicología, salud ocupacional y riesgos profesionales, con más de 25 años de experiencia en el sector de plaguicidas y en la parte de Andinos es nuestra líder en la parte de responsabilidad y sostenibilidad. Así que bienvenidos todos. Este es un espacio para poder compartir y para poder aprender. Y Piedad, te doy la palabra. Muchas gracias, María Belén. Ya voy a compartirles la presentación entonces. Un segundo. Listo. Ay, mira que ahora sí. Listo. Uy, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la toxicología. Espérate que no sé por qué no me anda. Ahora sí. Sobre la toxicología de los productos utilizados para el control de plagas urbanas. Cuando hablamos de estos productos, pues tenemos que referirnos a los plaguicidas, ¿verdad? Y los plaguicidas pues han sido estudiados por muchísimos años por entidades que generan normatividad internacional y local. Es así como vemos aquí las principales entidades que generan normas frente a los plaguicidas, como lo son la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y obviamente la legislación local. Sé que el día de hoy tenemos personas de diferentes países y pues esto se refiere a la legislación local de cada uno de estos países. Vamos a ver qué dice una de ellas, lo que es la FAO, que es una de las que más ha estudiado el tema de los plaguicidas. La FAO define el plaguicida y permítanme, yo lo voy a leer aquí a algunos apartes de la definición de FAO, que define el plaguicida químico como todo agente de naturaleza química que se utilice para la prevención, represión, repulsión o control de insectos, agentes patógenos, nematos, entre otros, y también incluye defoliantes, reguladores fisiológicos de plantas, coadyuvantes y biológicos. Asimismo, la FAO también emite cada cierto tiempo, lo actualiza el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas. Yo los invito a que, por favor, cuando tengan un tiempo, entren a su sitio web, aquí FAO, www.fao.org, para que puedan leer mucho más acerca de este código. Este es un documento bien interesante porque habla de todo lo que se refiere al ciclo de vida del producto, cuando ya el producto está comercializándose, ¿cierto? O está comercializado. Entonces habla del etiquetado, de cómo marketear el producto, cómo eliminar el producto. Asimismo, FAO y Organización Mundial de la Salud se unieron para crear este código internacional sobre los pesticidas o los plaguicidas altamente peligrosos. Son las guías que ellos dos crearon en conjunto. Y por último, la Organización Mundial de la Salud,
que es una entidad bien importante. ¿Por qué? Porque ella es la que emite todo lo referente a la clasificación toxicológica de los productos. Entonces, ustedes aquí a mano izquierda ven cómo la Organización Mundial de la Salud clasifica a los productos en diferentes categorías de acuerdo con su peligro, ¿cierto? Y le da los diferentes colores que son los que nosotros vemos normalmente en los productos que se comercializan, ¿cierto? En donde vemos la banda de color. Y aquí a mano derecha vemos ya cómo es su evaluación de acuerdo con la dosis letal 50, lo vamos a ver ahora más adelante, que está dada por miligramo por kilogramo de peso del plaguicida, y ya sea dependiendo de la vía de administración, ya sea por vía oral o vía cutánea, y si se trata de un producto líquido o un producto sólido. Bien, entonces veamos rápidamente lo que se refiere a la segmentación de estos productos. Se segmentan en productos para consumo, productos de uso profesional, de salud pública, agropecuaria. Cuando hablamos de consumo, pues son los plaguicidas de uso doméstico amateur que no requieren de capacitación para su manejo, entre comillas, porque realmente sí hay que empezar a trabajar el tema del autocuidado, del uso responsable del producto, y ahí están los aerosoles, tabletas termoevaporables, emanadores eléctricos, rodenticidas, empresas de control de plagas, industrias, sector turístico y bodegas, depósitos y post cosecha. Con respecto a salud pública, pues se refiere a un segmento del mercado en donde pues hay una parte importante del sector gubernamental en donde se utilizan productos para campañas masivas de control de plagas, por ejemplo, para el control de plagas en mercados, mataderos, cárceles, hospitales, entre otros, y unos usos específicos en salud pública para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Es así como están los insecticidas de acción residual para el control de malaria y paludismo, los insecticidas para aplicaciones espaciales intra y peridomiciliarias, ¿cierto? Que se utilizan con equipos de ultra bajo volumen para el control de larvicidas, por ejemplo, los que producen el dengue. También aquellos productos que se utilizan para aplicaciones residuales espaciales intra y peridomiciliarias para control de leishmaniasis y enfermedad de Chagas. Y por último, aquellos que se utilizan para campañas de desratización. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el Clerat, que es utilizado universalmente y que pues se presenta en pellets y bloques para este tipo de campañas. Entonces, a mí me gusta mucho esta gráfica porque simplemente es volver y recalcar el tema de lo importante que es el autocuidado, ¿cierto? Y el uso responsable del producto desde que se sintetiza ese plaguicida derivado de la síntesis química, cuando ya pasa a la parte del proceso como tal para sacar ese producto al mercado, cuando pasa a la parte de almacenamiento, como lo vemos acá, cuando se transporta, cuando ya se aplica, ya sea intra o peridomiciliaria o para el uso de los que veíamos allí, cómo se elimina el envase, realizándole esa eliminación correcta, destruyendo su etiqueta, ¿cierto? Y sometiéndolo al triple lavado. Y por último, previendo todo lo que se refiera a un incidente que pueda generar una intoxicación y que nos lleve a un primer auxilio. Entonces, este es el mundo ideal de una persona que aplica un producto para el control de plaga urbana, pero que genera, o sea, tiene conciencia de autocuidado y además hace un uso responsable del producto. Vamos a ver algunos conceptos toxicológicos alrededor de estos plaguicidas. Primero, el peligro. El peligro siempre está presente, nosotros no lo podemos eliminar. Sin embargo, si este peligro no tiene una exposición, pues no se va a potencializar, pero en este caso, ese peligro se está potencializando con la presencia de la exposición. Cuando mezclamos el peligro y la exposición, nos aparece el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de que una sustancia nos produzca algo en una condición específica. Es así como quería compartirles algunas imágenes en donde, desde el punto de vista ocupacional, estas personas que ustedes van a ver ahí creen, ¿cierto?, que están minimizando el riesgo, pero al contrario lo están potencializando. Veamos aquí al soldador, veamos acá a este maestro de obras, ¿cierto?, el constructor, que le falta el arnés, se puede caer fácilmente, el maestro de obras con su casco inventado.
el lijador que se colocó su careta de plástico creyendo que va a minimizar el riesgo, el instalador de aire acondicionado, ¿cierto? Este mecánico de automóviles que son imágenes que vemos en el día a día en nuestras carreteras. Este electricista, este señor está utilizando un taladro eléctrico y no tiene ni botas que lo protejan, que lo aíslen de la corriente, está sobre una escalera eléctrica, metálica, perdón, y está sobre el agua. Pero hay otras situaciones de la vida cotidiana en las que no evaluamos el riesgo. Estas situaciones son traídas de otros países, pero igual son muy aplicables a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Aquí vemos situaciones de riesgo. ¿Y cuál es la realidad cuando hablamos de controladores de plagas urbanas? Esto, ¿sí? Normalmente creemos que así como tenemos este respirador de doble filtro, de pronto las gafas, pero no tenemos ningún tipo de otra protección, nos estamos cuidando. Aquí vemos también en una aplicación peridomiciliaria, por ejemplo, en el jardín, vemos cómo este señor tiene su careta con doble filtro, pero no se está protegiendo debidamente. Y aquí vemos el otro aplicador, ¿cierto? Aplicando el producto intradomiciliariamente, pero tampoco está teniendo la debida protección. Otra práctica inadecuada es, por ejemplo, comer o beber mientras aplicamos producto o también la eliminación incorrecta del envase. Entonces, con todos estos conceptos, ¿verdad? De exposición, de peligro, de riesgo, pues lo que nosotros buscamos es seguridad. ¿Y seguridad para qué? Para que generemos conciencia, autocuidado, para que sigamos cuidando a nuestra familia, para hacer un uso racional del plaguicida como herramienta química y para proteger el ambiente. Pero ¿qué es lo más difícil? Y yo les traía esta diapositiva que me gusta mucho porque invita a la reflexión. Es cómo nosotros, desde nuestro rol, ¿cierto? Como controladores de plaga, le vamos a avisar a nuestro cliente que vamos a hacer una fumigación intradomiciliaria, peridomiciliaria, o lo que vayamos a controlar. Entonces, ¿cómo le vamos a decir para que esta persona entienda, genere también esa conciencia de cuidarse y no se asuste tampoco cuando nos ve? Entonces, señora, permítame asegurarle que nuestros productos son completamente inocuos. Bien, ahora veamos algunas generalidades en toxicología. Para Celso, podríamos decir que es el padre de la salud ocupacional y de la medicina del trabajo, fue el primero que habló sobre el veneno. Todo es veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Natural no quiere decir seguro ni lo hecho por el hombre dañino. Todo hace daño, nada hace daño, depende de la dosis. Entonces aquí ya nos empiezan a hablar de la importancia de la dosis, de una dosis que sea efectiva y para el caso de un producto, un plaguicida para el control de plagas, que sea tóxico, ¿cierto? Pero bien utilizada y de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta. ¿Qué es un veneno? Es una sustancia que al ingresar al organismo afecta su funcionamiento normal, produciendo una situación de intoxicación. Y es aquí cuando hablamos de la toxicidad, que es la cantidad inherente de una sustancia que puede causar daño a un organismo vivo. Entonces, ¿dónde podemos evidenciar la toxicidad de un producto cuando lo tenemos, por ejemplo, en nuestras manos, cuando lo vamos a usar? Pues fácilmente en la etiqueta y en la franja de color, en donde allí encontramos la categoría toxicológica del producto y lo más importante, al lado y lado, aquí vemos al lado izquierdo, vemos los pictogramas o dibujitos que nos están indicando cómo debemos cuidarnos, protegernos durante la preparación de la mezcla para la aplicación, y aquí a mano derecha vemos los dibujitos o pictogramas que nos están indicando cómo debemos cuidarnos durante y después de la aplicación. Esto es bien importante. Entonces, cuando hablamos de toxicidad, y como veíamos en ese cuadro de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que nos hablaba de la clasificación toxicológica de los productos y veíamos lo que era la dosis letal 50. ¿Qué es la dosis letal 50? Y simplemente es un dato estadístico que se obtiene mediante pruebas de laboratorio con animales controlados. Aquí vemos ratas, ratones y vemos cobayos o conejos, y aquí vemos cómo a mano izquierda se obtiene la dosis letal 50, ya sea por vía oral o por vía dérmica, por vía oral dándole por vía oral el producto, valga la redundancia, y la dérmica colocándola sobre la piel del animalito para determinar por miligramo por kilogramo de peso vivo la cantidad de que ese producto puede generar un daño
a la mitad de los animalitos estudiados y de ahí sale ese dato. El otro dato es si se trata de un producto altamente volátil, se somete el mismo ratoncito a esa sustancia por vía inhalatoria y nos va a dar un dato estadístico que es la CL50 por miligramo por litro. Hay otros estudios que también se hacen para medir la toxicidad y es evaluar la irritación ocular y dérmica y la sensibilización, que se refiere a si este animalito puede o no desarrollar algún tipo de alergia. Entonces, ¿cómo interpretamos la toxicidad? Entre más bajo es el valor de la dosis letal 50 y la concentración letal 50, más tóxica es la sustancia. Pero ¿de qué depende también esa toxicidad? Depende de la misma sustancia como tal, si estamos hablando de un ingrediente activo o de un producto formulado, del individuo, del medio ambiente y una parte muy importante de la exposición. ¿Qué es la exposición? Es el contacto efectivo del tóxico con un organismo. Y para el caso nuestro, que estamos hablando de la toxicología, ya como efecto, digamos, en una persona, ¿cierto? Se habla de una exposición que puede ser por vía oral, por vía dérmica, por los ojos o por vía inhalatoria. Como estamos hablando de productos que se utilizan para el control de plagas, realmente el riesgo mayor sería a través de la piel, de los ojos y a través de la inhalación. La vía oral no debería representar un riesgo en este momento, un riesgo de exposición, si el producto es usado de manera correcta con las recomendaciones de uso de la etiqueta. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas formas o algunas situaciones que nos pueden generar el origen de una intoxicación y allí vemos que la vía oral se puede convertir en una vía importante para que la persona que controla la plaga, que si usa mal el producto, se pueda intoxicar. ¿Cómo se mide la exposición? De acuerdo con estos 3 parámetros que vemos acá, de acuerdo con la dosis de exposición, que es la cantidad del ingrediente activo por kilogramo de peso corporal, la frecuencia de exposición, es decir, el número de veces que yo me expongo de manera repetida a esa misma sustancia de una manera incorrecta, y el tiempo de exposición es el tiempo en que yo me expongo en horas, días o meses. Ahora, depende del tipo o de las características fisicoquímicas de la formulación y del mismo ingrediente activo, este tendrá la capacidad de penetrar a través de la piel. Aquí vemos unos porcentajes relacionados principalmente con los productos que son altamente lipofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son altamente afines a la grasa de la piel. ¿Qué quiere decir esto? La piel es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos. Cerca del 80% de la piel por debajo es grasa. Entonces, si nos cae o si le cae al controlador de plagas que no se esté cuidando debidamente y le cae en una parte de su cuerpo, este producto altamente grasoso puede penetrar a través de la piel en estos porcentajes dependiendo de la zona. ¿Qué les quiero llamar aquí la atención? Cómo a través de los genitales, si allí cae producto por un mal uso, puede penetrar hasta en un 99% de los casos si se trata de un producto como un órgano fosforado, ¿cierto? Que es altamente lipofílico. Entonces, cuando hablamos de un plaguicida para el control de plagas, pues estamos hablando de un riesgo químico, ¿verdad? ¿Y el riesgo químico qué es? Es la toxicidad por la exposición y es la probabilidad de que esa sustancia química nos produzca daño en unas condiciones específicas de uso. Y es aquí donde quería yo hablarles de dónde se originan las intoxicaciones. Se pueden originar en plantas de síntesis, plantas de producción y formulación, en aplicaciones ocupacionales, ¿cierto? Durante salud pública, en consumo o desde el punto de vista profesional, pero también las intoxicaciones se pueden producir desde el punto de vista no ocupacional y es cuando si se nos presenta un accidente por ignorancia o confusión o también por un uso deliberado de manera intencional del producto. Estos se consideran que son intoxicaciones no ocupacionales. Entonces veamos rápidamente en el plaguicida para el control de plagas qué tiene de importante. Uno, que tiene un ingrediente activo, ¿cierto? Que es el componente responsable de la actividad biológica para la plaga, y otro que tiene unos ingredientes aditivos como adherentes, agentes de compatibilidad, que le ayudan a tener una correcta acción. Tienen diferentes clasificaciones.
una clasificación funcional, grupo químico y modo de acción. De acuerdo con su función, se clasifican en insecticidas, acaricidas, herbicidas, molusquicidas, rodenticidas, desinfectantes de suelo, y de acuerdo con los grupos de mayor uso, están los organofosforados, los carbamatos, los piretroides y los rodenticidas. En estos días hablábamos con el grupo de Professional Solution y decíamos, bueno, queremos hablar de toxicología, quisiéramos abarcar muchos temas, pero pues toxicología es súper amplio. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos 4 grupos que considero yo pues son los grupos químicos de mayor uso. Estos grupos químicos y estos productos, ¿cierto? Estos productos formulados tienen unos procesos fisiológicos, bioquímicos, morfológicos que van a afectar el organismo objeto de control, es decir, tienen un mecanismo de acción, ¿cierto? Para actuar. Entonces, vamos a entrar a hablar de los insecticidas organofosforados y carbamatos. Son los llamados inhibidores de colinesterasa. Ahora vamos a ver por qué. Sus usos, las plagas que controlan, cucarachas, moscas, pulgas, mosquitos, hormigas, entre otros. Los insecticidas organofosforados, sus vías de ingreso principalmente, y aquí están señaladas, son la vía dérmica, los ojos o la vía inhalatoria. ¿Esto es por qué? Porque son altamente lipofílicos, ¿cierto? Son altamente afines a la grasa y recuerden que lo que yo les decía, la piel es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos y por debajo del 80% es grasa. Entonces, si entran en contacto un insecticida organofosforado con la piel, por allí puede entrar fácilmente y puede llegar a afectar otros órganos y como es lipofílico, puede depositarse en hígado, en sangre, en músculo, en el sistema nervioso central, ¿cierto? Y otro es que también son altamente volátiles, entonces pueden entrar fácilmente por la vía inhalatoria. Por eso decimos acá que los insecticidas organofosforados pueden producir una toxicidad aguda, es decir, de una sintomatología máxima de 7 días o una toxicidad crónica. Como ellos son altamente lipofílicos, se acumulan en los órganos y pueden quedarse allí por mucho tiempo y producir un daño importante en la persona si no es tratada oportunamente. Los carbamatos también importantes porque son también lipofílicos, pero no son tan afines a la grasa como lo son los insecticidas organofosforados. Es decir, estos producen una toxicidad máxima de 7 días, ni siquiera a veces hasta de 24 horas nada más. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia entre un organofosforado y un carbamato. Un organofosforado puede permanecer por días, muchos días, si la persona no recibe tratamiento, y un insecticida carbamato dura más o menos máximo unas 24 horas y es eliminado rápidamente. Su vía de absorción también es a través de la vía dérmica y a través del sistema respiratorio. Aquí está la capacidad de penetración de ellos, que ya lo vimos anteriormente, importantísimo. Tener mucho cuidado con la parte de los genitales, la parte del cuero cabelludo, la frente, etc. Bien, entonces veamos ahora sí, perdón, cómo actúan los insecticidas organofosforados y carbamatos una vez han ingresado al organismo por un uso inadecuado, ¿cierto? Porque si llegaron a afectar a la persona y le producen una intoxicación es porque la persona se expuso de manera inadecuada. Entonces vean qué importante. Esta es una terminación nerviosa en donde tenemos la neurona presináptica y aquí viene el impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a estimular a los receptores de acetilcolina, en donde se encuentra la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima muy importante porque es una enzima que regula el impulso nervioso a través de la hendidura sináptica, acá como lo señalo, y luego esa acetilcolinesterasa hace que esa acetilcolina llegue al receptor de la acetilcolina de la membrana posináptica y permita que el estímulo nervioso siga perfecto, aquí como lo vemos. ¿Qué pasa? Cuando la persona se ha expuesto de manera inadecuada a un organofosforado, un carbamato, está ingresado al organismo, ha llegado al nivel del sistema nervioso central y aquí vemos el color amarillo, el organofosforado y el carbamato. ¿El qué hace? Este organofosforado y carbamato se une, ¿cierto? A esta enzima colinesterasa, la inhibe su
su posibilidad de permitir que este estímulo nervioso siga normal, y aquí es donde la primera manifestación que vamos a ver en una persona intoxicada por un órgano fosforado y un carbamato es un tic. Va a tener unos movimientos involuntarios, ¿cierto? Y va a referir calambres y sensación de hormigueo. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que está intoxicada por un insecticida organofosforado y carbamato? Puede tener principalmente diarrea, debilidad, calambre, puede tener una parálisis en alguna parte, principalmente de la cara, puede tener depresión respiratoria y hasta convulsiones. Hay situaciones especiales que hacen que estos síntomas sean un poco más fuertes o un poco menos fuertes, como lo es la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional, enfermedades previas, ¿sí? Ahora que se habla tanto de las comorbilidades, ¿cierto? La diabetes, la hipertensión, una condición genética especial, pero lo más importante es que todos ustedes tengan en cuenta una recomendación preventiva cuando se van a aplicar estos tipos, cuando se van a utilizar este tipo de productos. Uno, primero, no ingerir alimentos que contengan leche cuando se va a realizar la labor. ¿Por qué? Porque la leche tiene un alto contenido de grasa y favorece en un momento dado, si le cae el producto en la piel a la persona o al controlador de plagas que no está utilizando el equipo de protección debidamente, le puede caer el producto en la piel, es insecticida, y si tomo leche, pues, y si ese producto entra por la piel y llega a la sangre, pues la leche, como tiene alto contenido de grasa, va a favorecer que ese producto se absorba más rápidamente. Otra recomendación, practicarse examen periódico de colinesterasa. Ahora vamos a ver más adelante de qué o para qué sirve la colinesterasa, y asistir a chequeo médico. Además, tener en cuenta que los niveles de colinesterasa, y esto lo interpreta el médico que mire el examen de colinesterasa, se puede ver afectado por diferentes situaciones que pueda tener la persona: anemia crónica, desnutrición, gastritis, estrés, un fumador, por ejemplo, una persona que tome mucho trago, que sea alcohólico, entre otras circunstancias. ¿Qué es lo más importante? Cuando tenemos el contacto efectivo de la persona con estas sustancias, ya sea por vía dérmica, por ojos o por vía inhalatoria o desafortunadamente por vía oral, pues lo importante es ir al médico, llevar el producto con la etiqueta. El médico ya determinará cuál es el tratamiento y le ordenará el examen de colinesterasa, ¿cierto? Entonces, aquí pues cabe recalcar que el examen de colinesterasa se hace o se realiza solamente para determinar intoxicación por insecticidas organofosforados y carbamatos. ¿Qué tipo de colinesterasa se hace? La determinación de colinesterasa en glóbulo rojo, que es la colinesterasa eritrocítica, que es para determinar cuando hay una intoxicación crónica por un insecticida organofosforado, y nos da un resultado en delta pH. Cada vez que esté más bajito ese nivel, quiere decir que la persona tiene una alta probabilidad de estar intoxicada por un insecticida organofosforado. El otro examen que se hace es la toma de colinesterasa plasmática, es decir, en sangre total. Esto es para determinar si hay una intoxicación aguda. Entonces esto se hace principalmente para insecticidas organofosforados en fase aguda de intoxicación, o para carbamatos, como yo les decía, que no dura más de 24 horas la intoxicación, y se da en unidades internacionales y partes por millón. El tratamiento general, ya eso lo hace clínicamente el médico: administrar su carbón activado, que es un inactivador universal; dar los antagonistas para los receptores de acetilcolina; administrar atropina, que es muy famosa, que siempre preguntan es, bueno, y en un botiquín, ¿qué deben tener? ¿Qué se debe tener en un botiquín? La atropina solo se debe tener a nivel intrahospitalario, a no ser que vayamos a trasladar el paciente del sitio donde tenga el evento con su ampolla de atropina para que sea aplicada intrahospitalariamente, y otras sustancias como los reactivadores de colinesterasa que ayudan al control de estas intoxicaciones. Y hay una parte que sí podemos nosotros usarlo de manera preventiva, y es el tratamiento con complejo B. Tomarnos todos los días una tabletica de complejo B de manera preventiva. El complejo B restaura las fibras musculares, mejora la conducción nerviosa y previene, por ejemplo, los tics o movimientos involuntarios que se nos presenten. Veamos ahora los insecticidas piretroides.
Estos se usan para controlar diferentes tipos de plagas, como lo vemos acá, cucarachas, moscas, pulgas, garrapatas, mosquitos, y su toxicidad es aguda. Aquí ya estamos hablando ya no de cronicidad, sino de toxicidad aguda. No obstante, los piretroides son también lipofílicos, es decir, afines a la grasa de la piel, pero no tan altamente como si lo son los insecticidas organofosforados y carbamatos. Ellos, al entrar en contacto con la piel, pudieran penetrar un poquito a través de la piel, pero su capacidad de penetración es solo del 1%. Se pueden absorber por vía dérmica, a nivel de los ojos también, o por vía inhalatoria. Recuerden, su toxicidad es aguda, ¿cierto? Máximo de 7 días. ¿Cómo actúan los piretroides a nivel neurotóxico? Esto es cuando la persona o el controlador de plagas ha usado un piretroide y no ha utilizado su equipo de protección y le ha caído producto y ha logrado penetrar a la sangre, ¿cierto? Ha logrado penetrar al organismo y ha logrado llegar a un sistema nervioso central. Aquí ya cambia el mecanismo de acción, ¿cierto? De los piretroides. Volvemos a ubicarnos acá en la terminación nerviosa, la neurona presináptica, la célula posináptica, y aquí vamos a ver cómo a nivel presináptico, aquí hay un puentecito, ¿cierto? Esto es lo que se llaman los canales de calcio. Los canales de calcio permiten el paso de sodio y de potasio. Estos son electrolitos que normalmente se pierden cuando, digamos, la persona, los deportistas que sudan tanto, que hacen tanto ejercicio, muy fuerte su ejercicio, pueden perder sodio y potasio. Entonces, en estos canales de sodio, ¿cierto? Permanece activo el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el piretroide llega allí, se ubica allí y obstruye ese canal, ¿cierto? Lo obstruye, lo envuelve, impidiendo que el calcio que está allí se quede. Entonces se libera el calcio. ¿Y eso qué hace? Que el calcio empiece a aumentarse a nivel de la sangre de la persona y empieza a tener alteraciones de sodio y de potasio. Esa alteración de sodio y potasio le va a producir a la persona una fatiga neuromuscular. Entonces va a presentar una debilidad, principalmente en piernas y en brazos. Recordemos entonces, el piretroide es altamente lipofílico, afín a la grasa, su vida media en sangre es muy corta, su toxicidad es aguda, tiene un potencial tóxico inherente limitado, ahora vamos a ver una característica que es inherente de esta molécula, y su toxicidad cutánea es limitada. ¿Cuál es esta parte inherente que yo les quería explicar? Es que los piretroides producen una sensación facial subjetiva. ¿Qué quiere decir la sensación facial subjetiva? Es un efecto que se siente en la piel, ¿cierto? Pero que no se ve, y es característico de los piretroides. Su tiempo de ocurrencia puede iniciar a los 30 minutos luego de que la persona ha entrado en contacto a través de la piel con el producto, puede tener un pico entre 3 y 8 horas y una duración máxima de 24 horas si la persona se ha retirado de la exposición. Ahora, depende esta sensación facial subjetiva de la actividad biológica, de la inervación del área donde le caiga a la persona, de exposiciones repetidas. Entonces, aquí vemos claramente que puede producir esta sensación facial subjetiva del piretroide. Puede producir irritación severa en ojos, que eso sí es evidente, puede producir irritación severa en piel, causar hormigueo, ¿cierto? Y como una sensación de parálisis de esa zona, pero a diferencia de que en el ojo lo vemos, en la piel no se ve. Entonces a veces no le creemos mucho al paciente que nos llega con ese hormigueo, con ese desespero que me rasca, que le dice al médico, no, me rasca, doctor, y uno no le ve nada, pero es por eso, por la sensación facial subjetiva. Es un fenómeno temporal y no hay síntomas crónicos. Todos estos síntomas son reversibles cuando la persona se retira de la exposición, ¿cierto? No se ve en la piel, no es una alergia, sin embargo, si la persona tiene antecedentes de alergia, se le puede exacerbar o le puede dar mucho más fuerte esa alergia. Se recupera completamente la persona cuando se retira de la exposición. Todos estos síntomas son reversibles una vez la persona ya deja de exponerse. Ahora, por vía inhalatoria, aquí tenemos que tener mucho cuidado, usar todo el equipo de protección completo, la careta,
adecuada con los filtros indicados, ¿cierto? Porque se utilizan con bombas de ultra bajo volumen que pueden emitir gotas desde 7 a 25 micras. Sin embargo, para que esas gotas o esas gotitas puedan llegar a nivel de los pulmones hacia adentro, a nivel de los alvéolos, que son las células más pequeñas, deberían tener un tamaño de 1 micra. Entonces, muy probablemente estas gotas se van a quedar en el tracto respiratorio superior, pero recuerden que como produce esa irritación, entonces va a generar una molestia muy grande a la persona que la persona que lo haya utilizado. Lo importante aquí es que siempre se asista al médico cuando se ha entrado en contacto efectivo con el producto, ya sea por vía dérmica, por vía inhalatoria, por los ojos, y llevar la etiqueta para que nuestro médico pueda atenderlo adecuadamente. El médico ya le ordenará una serie de exámenes como medición cualitativa de piretroides. Se va a solicitar la calcemia, porque se acuerdan que yo les decía que al obstruirse ese canal que se encuentra en la neurona presináptica, se van a subir los niveles de calcio. Entonces hay que hacer niveles de calcemia para determinar cómo está el calcio en esta persona, y ya se hacen unas medidas generales de sostén para el manejo del paciente intoxicado por piretroide. Bien, ahora miremos los rodenticidas. Su vía de ingreso principal, cierto que no debería ser así, pero es como se presenta, porque recordemos que estos rodenticidas, como lo es el Clerac, pues su volatilidad es muy baja y su solubilidad o su liposolubilidad también. Entonces, la vía de penetración posible es por la vía oral, y su toxicidad siempre va a ser aguda. Aquí tenemos el Clerac, que es el mejor y más potente rodenticida de dosis única, que tiene una característica muy importante, y es una característica de seguridad. Contiene el Vitrex. ¿Y qué es el Vitrex? Es el benzoato de denatonio, que es una sustancia inerte, inodora, desagradable al paladar y amargo, una medida disuasoria que evita ingestión accidental y una sustancia aditiva para la seguridad. ¿Por qué es tan importante? Porque vemos que principalmente con los pellets ocurren muchísimos accidentes caseros, ¿cierto? Sobre todo con los niños pequeños que se echan o se ingieren estos pellets, se los echan en la boca, perdón, y pues inmediatamente se los echan en la boca, actúa el Vitrex, esa sustancia amarga, hace que el mismo niño lo rechace, inclusive puede llegar a producir un poco de inflamación a nivel del paladar y de la úvula, impidiendo que se trague el producto. Entonces es una medida muy, muy segura que tiene el Clerac. Además, dentro de su mecanismo de acción, bloquea la generación de vitamina K, impide la activación de algunos factores de la coagulación, y recuerden que la formulación tiene el Vitrex. Puede producir náuseas, vómitos, cólicos, hemorragias de vías digestivas, pero siempre recordar que lo más importante cuando hay un contacto efectivo con el producto es ir al médico, llevar la etiqueta para que él pueda así prestar la atención como es debido, ¿verdad? Él ya mirará, esto es un manejo clínico en donde se hace un lavado gástrico, se le da carbón activado al paciente, se le administra vitamina K como antídoto. Ahora, ustedes me imagino que se preguntaban, bueno, pero pues estamos viendo el manejo clínico, pero nosotros desde nuestro trabajo como controladores de plagas urbanas, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle a una persona que se intoxique, o nosotros mismos si estamos presentando cualquiera de este tipo de de exposición? Pues claramente prestando un primer auxilio, ¿cierto? Que tiene estos tres objetivos fundamentales. 1, preservar la vida. 2, prevenir el empeoramiento del estado de la salud. Y 3, promover la recuperación. Entonces, aquí está lo que nosotros, desde nuestro rol de controlador de plagas urbanas, podemos hacer, ya sea que se nos presente a nosotros mismos esta intoxicación, ¿cierto? O esta contaminación, o a alguien que nosotros veamos que le ha pasado esto. Entonces, 1, primero, mantener la vía aérea despejada, es lo más importante. Luego, determinar el tipo de contaminación. Si se contaminó la piel, bañarse con abundante agua. Yo, por ejemplo, para el caso de organofosforados, carbamatos, piretroides, usar un poco de jabón que haga espuma y lavarse con abundante agua y cambiarse toda la ropa. Recuerden muy bien, cambiarse toda la ropa es cambiarse medias y cambiarse ropa interior. Recuerden ese 99%
a nivel de genitales. Si es a nivel de ojos, lavarse los ojos con abundante agua como mínimo por 10 minutos. Si fue por la boca, si la persona está inconsciente, garantizar que pueda respirar, nunca provocar el vómito y siempre colocar a la persona acostada del lado izquierdo, que es hacia donde está el estómago, y así se facilita. Si la persona vomita, sale fácilmente el vómito. Y transportar adecuadamente al intoxicado colocándolo de medio lado. Y por último, como lo mostraba en cada uno de los grupos que íbamos viendo, siempre acudir al médico, preferiblemente con el envase y con la etiqueta para facilitarle su manejo. Ahora, no podía terminar la charla del día de hoy, que sé que quedaron de pronto muchos, van a quedar muchos interrogantes, de pronto ganas de saber más de aspectos toxicológicos, hablarles sobre el uso adecuado y eficaz de los productos utilizados para el control de plagas urbanas. Entonces, no olvidar nuestras 5 reglas de oro de la prevención, siempre leer y estar seguro de comprender la etiqueta, tener mucha precaución al usar el producto, usar el equipo de protección personal apropiado, reparar y mantener el equipo y mantenerlo en buenas o en condiciones óptimas y mantener una excelente higiene personal, asesorarse de un técnico para usar adecuadamente el producto, comprar los productos en donde se encuentre su distribuidor de confianza, ¿cierto? Para usar los productos recomendados en sus envases originales, transportarlos de manera segura, lejos de personas y animales y alimentos, transportarlos en un sitio donde siempre tengamos la posibilidad de tener nuestro equipo de protección, guardarlos lejos de la casa, ¿cierto? Bajo llave, que no tenga, digamos, acceso para los niños, mantener el equipo de aplicación en buen estado, calibrarlo con frecuencia, recordar las vías de intoxicación, que son las vías más importantes para que nosotros no lleguemos a intoxicarnos, ¿cierto? Dentro de nuestro uso y manejo responsable, utilizar correctamente el equipo de protección. Aquí hay algunas partes del equipo. Adicionalmente, antes de utilizar el producto, leer muy bien la etiqueta, enterarnos bien de los pictogramas que se encuentran al lado y lado de esa banda, ¿se acuerdan? De un lado izquierdo, de un lado derecho. Siempre cubrirse nariz y boca, evitar fumar, comer alimentos, mantener alejados del sitio de fumigación a las personas y a los animales, identificar las áreas que se están fumigando y evitar el contacto con alimentos, lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, ¿cierto? Si nos cae en alguna parte del cuerpo producto, también lavarnos muy bien. Y miren, aquí ustedes ven cómo se forma espumas, que yo recomiendo, sobre todo para el caso de insecticidas, organofosforados, piretroides y carbamatos, lavar con un poquito de jabón, ¿cierto? Y enjuagar muy bien porque eso quita la grasa del mismo producto. Después de la aplicación, retirarse su equipo de protección personal, retirar el respirador, la monogafa, los guantes, guardar ese respirador en un sitio donde no se gasten los filtros de carbón activado, ¿cierto? Y cerrarlos herméticamente. Después de terminar la aplicación, bañarse con abundante agua, hacer una correcta eliminación del envase, ¿cierto? Y esto implica, además de inutilizar el envase, inutilizar la etiqueta, realizarle el triple lavado. Eso es clave. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar que se está eliminando correctamente ese residuo, lavar el equipo lejos de fuentes de agua, ¿sí? No utilizar envases o empaques de plaguicidas para portar alimentos. Esa parte es clave. Lavar la ropa lejos o separado, perdón, de la ropa de la familia. Y en caso de intoxicación, siempre acuda inmediatamente al médico, lleve la etiqueta del producto utilizado. Esta es una recomendación que nunca se nos debe olvidar, así no se haya caído una gota del producto en el ojo, en la piel, ¿cierto? Siempre debemos consultar y tener en cuenta que en todas nuestras etiquetas de nuestros productos Syngenta, ustedes van a encontrar las líneas de atención de emergencias químicas y de asesoría toxicológica de acuerdo con cada uno de nuestros países. Entonces, quería dejarles este mensaje. Si tenemos en cuenta todas estas recomendaciones, seguiremos comprometidos con el ambiente y la salud pública. Hasta acá mi charla. María Belén, ¿quieres decir algo?
Bueno, creo que pasamos de aquí a las preguntas y Tere nos va a colaborar. Muy bien, excelente charla como siempre, Piedad, siempre aprende uno contigo cosas nuevas. Entonces Gracias, ahora Tere. vamos a tener aquí una serie de preguntas, ahora sí que hay algunas que repiten tema, entonces voy a tratar de englobarlas, algunas que son repetitivas. Ok. Hay una persona que nos pregunta algo interesante que tiene que ver con este tipo de parámetro en cuanto a dosis letal. Dice, si una rata pesa 1000 gramos, ¿cuál es la dosis letal? Bueno, ya sabemos que ninguna rata pesa 1000 gramos, pero es la unidad de medida, ¿no? Entonces ahí nos puedes ampliar, por favor. Sí. Nos tocaría pesar, pasar esos 1000 gramos. Acuérdense que la dosis letal 50 nos da por miligramos, ¿no? Entonces tendríamos que pasarlo a miligramos por kilogramo de peso, dependiendo de lo que nos pese, ¿no? Y ya no serían 1000 gramos, sino serían 10.000 miligramos, ¿cierto? Por el peso de la rata. No sé, en tu experiencia, Tere, el peso de una rata, ¿cuánto puede ser? Bueno, pues las ratas que se usan en toxicología, por lo general, pues son cepas ya muy establecidas, cepas de Ratus norbergicus. Entonces, por lo general son ratas de 250 gramos las que se utilizan para toxicología, de edades estándar, de pesos estándar, sexo estándar, porque se miden machos en hembras, ¿no? Pero aquí se hace una traspolación después, como bien dices, Piedad, de miligramos de ingrediente activo que se está analizando su dosis por kilo de peso vivo corporal. Claro. Esto va a depender mucho de qué ingrediente activo. Eso te iba a decir, del ingrediente activo, depende mucho del ingrediente activo y de ahora, si es del ingrediente activo o del producto formulado. También eso, buen punto. Depende, para poder dar una cifra exacta de cuánto sería. Sí, y eso que tocas es bien importante, porque a veces en las hojas de seguridad de los productos hay dos conceptos, la toxicología del ingrediente activo y cuando ya está acompañado con los inertes, cuando ya es la formulación, allí cambia. Un ejemplo característico es el rodenticida Brodifacum. Como molécula, su DL50 oral aguda, por ser un rodenticida, pues es muy chiquita, ¿no? Es de 0.26 miligramos de ingrediente activo por kilo de peso vivo. Cuando una persona ve ese dato en una hoja de seguridad, pues se asusta, dice, ¡ay, caray! Es súper tóxico. Muy chiquito, muy pequeña. Para los roedores. Sí, claro. Porque es rodenticida, pero cuando lo llevamos a un formulado como Clerrat, ya el formulado, su DL50 es amplísima, 5,000 miligramos de ingrediente activo por kilo. Entonces, ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Y entonces recordemos que entre más pequeñito es ese DL50, más tóxico es la sustancia, y aquí es una DL50 de 5,000, pues es una DL50 muy, muy grande, entonces su toxicidad es menor, exactamente. Así es, y esto da pie para otro ejemplo interesante. Muchos controladores en algunos países todavía tienen acceso a diclorbos, que es el conocido DDBP. Es un organofosforado que tiene una DL50 aproximadamente de 20 miligramos de ingrediente activo por kilo de peso. Y muchas de las formulaciones comerciales venden al 20%, al 50%. Entonces, realmente, aunque ya vengan en una base como formulado, no cambia mucho el riesgo de un organofosforado como el DDBP. Pero cuando analizamos otro organofosforado de la línea Syngenta, que es, en el caso de Colombia, Pirilan 50EC, o en el caso de México, Actelec Vectores, este piridifosmetil, su DL50 es de 2,050 miligramos de ingrediente activo por kilo de peso, y ya formulado todavía es más amplio el margen de seguridad. Entonces, cuando se habla de organofosforados, no todos tienen la misma DL50. Hay que ver la información. Sí. Sí, es específico, ¿no? Dependiendo de cada producto. Es correcto. Sí, muy interesante pregunta. Gracias por la pregunta. Luego, ¿en qué tiempo se puede desintoxicar por un organofosforado una persona y qué se puede aplicar?
Bueno, ya mencionaste buena pregunta, ¿no? Médico. Buena pregunta, sí. ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo lo más pronto posible, o sea, inmediatamente nosotros entramos o sabemos que ya, o somos nosotros como controladores que estamos intoxicados, o sabemos de alguien inmediatamente, sin esperarlo, hay que llevarlo al médico. Sin embargo, en la aplicación del primer auxilio es muy importante. Si alcanzamos a aplicarle algo de lo que les indicaba yo del primer auxilio, eso va a ayudar a preservar la vida, ¿cierto? Y el tratamiento se le da intrahospitalariamente, o sea, siempre se le va a dar dentro de la clínica, en un servicio de urgencias. No nos pongamos nosotros a tratar de darle el carbón activado, a tratar de pronto de hacer unas maniobras que no están indicadas, que nunca se debe provocar, como provocar un vómito, eso nunca se debe hacer, pero digamos, hay personas que de pronto lo promueven y pueden, digamos, pueden recomendar este tipo de prácticas que no son adecuadas, y de pronto la misma angustia nos puede llevar a querer provocarle el vómito, a ayudarle a que esa persona vomite. No, hacemos lo que dice el primer auxilio como tal y llevamos lo más pronto posible al paciente donde el médico para que allí le apliquen su tratamiento, le apliquen su atropina, le den su carbón activado, le hagan su lavado gástrico y el resto ya de manejo intrahospitalario. Así es, y siempre contar con la información del producto al que se ha expuesto, porque sí, a veces, como tú dices, con el nerviosismo, el miedo que le genera a las personas que están auxiliando a la persona intoxicada, porque no saben qué hacer, se les olvida llevar el envase o llevar la documentación del producto, y cuando llegan con el servicio médico, pues dicen, bueno, ¿y qué fue a lo que se expuso? Entonces es importante siempre llevar la información del producto al que se presume que se expuso. Sí, eso es muy importante. Inducir el vómito, no inducir el vómito, pues algunos autores hablan de que si la persona está inconsciente o que está incoordinante, no debe provocarse el vómito. También otras razones porque algunas formulaciones contienen solventes. Entonces, si la persona lo ingirió con todo y estos solventes, pues le va a quemar el esófago en dos oportunidades, en el ingreso y cuando y en la salida. Sí. Entonces, si es un concentrado emulsionable, mucho cuidado allí, ¿no? Sí, inclusive los solventes, aprovechando que pones el ejemplo, Tere, el solvente también puede llegarse a absorber a nivel pulmonar y puede producir un daño más grave de lo que tenía la persona, ¿cierto? Si en ese regreso del producto, como dices tú, quema la parte de la faringe, pues también puede llegar a quemar, a contaminar los pulmones y se nos puede agravar mucho más la persona. Sí, y bueno, hay que recordar que hay muchas familias de organofosforados, de hecho son 13 familias agrupadas en 4 grandes grupos, entonces va a depender también qué tipo de organofosforado la respuesta a antídotos. Hay antídotos que están más enfocados a los que producen oximas, otros no producen oximas, entonces también por eso es importante que sea un médico el que revise al paciente. Siempre. Y eso también aplica a piretroides. Hay piretroides tipo 1, tipo 2, piretrinas. Entonces, también los tratamientos sintomáticos, es preciso que le digamos al médico qué tipo de piretroide fue. De acuerdo. Otra preguntita aquí interesante. Bueno, las constancias. Piedad, ¿les damos constancia o no les damos constancia? ¿Cómo ves? No sé. No, pues, tenemos 500 personas. Sí, estoy viendo 505 personas. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Gracias. De verdad que todos, muchas gracias. Qué buena convocatoria y gracias por participar, en serio. Pues no sé, Tere. Bueno, mira, la constancia la organizamos online por tema de COVID, listo. Entonces lo único que tenemos que coordinar con Diana, agradecer de una vez al equipo que está tras bambalinas apoyándonos con la logística, la agencia, Diana García, Sandra de Anda, muchas gracias, a los comerciales también. Lo que hacemos es que hay un formato y nada más agregan nuestras firmas electrónicas allí y se las enviamos. Claro, vamos a tener constancias. Gracias, Piedad. Claro que sí, no, con mucho gusto.
Bien, la colinesterasa más adecuada para nosotros, ¿cuál es? Me imagino que es una persona de control de plagas, y eritrocítica o plasmática. Debe ser, sí. Bueno, realmente la colinesterasa más adecuada son las dos. Deberían ser las dos. Deberíamos siempre podernos hacer la colinesterasa eritrocítica y la colinesterasa plasmática. Lo que pasa es que los laboratorios no tienen con mucha frecuencia la eritrocítica. Uno, porque necesitan un equipo especial que tiene un costo un poco alto, y la eritrocítica casualmente no es muy solicitada. Entonces, es la plasmática la que más hacen. Sin embargo, la plasmática, recuerden que nos permite determinar una intoxicación aguda, ¿cierto? Y nos permite dar un diagnóstico inmediato, rápido. Decir, sí, esta persona está intoxicada por un órgano fosforado, un carbamato. La eritrocítica es para intoxicaciones crónicas. Entonces, digamos, si pudiéramos hacer las dos sería lo ideal. Pero si se hace la plasmática, está bien. Con la plasmática podemos por lo menos determinar de manera inmediata si la persona está intoxicada y darle un tratamiento inmediato, ¿sí? Y tomar una acción inmediata y así evitar que haya una cronicidad, es decir, que se puede acumular el órgano fosforado en algún órgano, como yo les decía, ¿no? Que es afín a la grasa, entonces se podría acumular en el hígado, en el sistema nervioso central, en la sangre, en los músculos. Entonces, en mi caso sería lo ideal hacer siempre la plasmática. Y claro, lo ideal es evitar la acumulación de estas moléculas en nuestro organismo, ¿no? El equipo de protección personal, por eso es tan importante. Yo a veces veo compañeros haciendo sus servicios con una camisola de manga corta, que es muy cómoda en zonas calientes, pero tienen la mitad del brazo expuesta. Sí. Aunque se pongan los guantes, acuérdense que la piel absorbe. A veces traen la mascarilla, pero no es la adecuada para la técnica de aplicación. Acuérdense que una gota chiquitica, que es de ultra bajo volumen, que va de 15 a 30 micras, puede penetrar por vía respiratoria con mucha facilidad, y si la mascarilla no tiene un filtro adecuado para filtrar ese tamaño de gota, pues entonces ustedes están teniendo una exposición innecesaria. Sí. De acuerdo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de intoxicación en piretroides sintéticos? Bueno, ya lo dijiste, sí, lo de del calcio. Sí. Que eso es bien interesante. Es bien importante porque tienden a generalizar que la colinesterasa sirve para todo, ¿no? Todos los tipos de intoxicación, colinesterasa, es lo primero que ordenan. No. Para piretroides, los niveles de calcio. Claro. Listo, eso es. Y ya será tema de otro curso, pero pues hay otras moléculas que tienen diagnósticos diferentes, ¿no? Tampoco es calcio, ¿no? No. ¿Qué tal los pirroles? ¿Qué tal los neonicotinoides? Entonces ya platicaremos de eso. Sí. Para piretroides, calcio, acuérdense bien. Muy bien. Excelente. Dice, ¿qué tipo de productos comunes se recomendaría consumir después de cada fumigación para ayudar a la desintoxicación del técnico? Bueno, pues yo hago una, yo solo lo que les digo es, ¿se acuerdan cuando hablaba de organofosforados en la parte del tratamiento? Hay una parte preventiva, pero esto no quiere decir que nos vamos a descuidar y a dejar de usar el equipo de protección y a dejar de usar el producto con la dosis recomendada, de acuerdo con lo que nos dice la etiqueta, y es tomar un complejo B todos los días. Puedes tomarse una tabletica en la mañana y en la noche. Es un medicamento, es un tratamiento preventivo, proactivo, ayuda un poco a mejorar esa conducción nerviosa, a evitar calambres. De hecho, normalmente uno le formula a las personas que tienen calambres, por ejemplo, uno le formula tome complejo B mañana y noche o cómase un banano también, que tiene potasio. Entonces, el potasio ayuda muchísimo. Pero, o sea, mi recomendación preventiva es, pueden tomar eso y acuérdense, hay una recomendación preventiva que es no tomar leche. Preferible cuando uno va a hacer este tipo de actividades, no tomar leche, por favor. La receta de la abuela, tómese un vaso de leche, no, por favor, es grasa. Y eso hace que algunos plaguicidas todavía se acumulen más. Entonces,
eso no debe hacerse, ¿no? Hay una bebida que, bueno, en mi país le decimos agua de panela. No sé, Tere, en otros países le dicen papelón, le dicen que es la panela, el afrecho de la panela que se disuelve y uno la puede tomar caliente o la puede tomar fría y se le pueden incluir unas gotitas de limón, que es antioxidante. Es como en México le llamamos piloncillo. Sí. A la panela acá se le llama piloncillo. Eso, entonces agua de panela, agua de piloncillo, se puede tomar. Si estoy en un clima caliente, pues lo tomo frío. Si estoy en un clima frío, lo tomo caliente y se le pueden agregar unas gotas de limón y el limón es antioxidante y evita que la grasa se pegue a las arterias, se pegue a las paredes de las arterias. Eso previene muchísimo y es una muy buena práctica también, en lugar de tomar la leche. Claro, el carbón activado, pues ahí depende las dosis, ¿no? Por ejemplo, hay unas tabletas de carbón activado que se venden, venta libre en México, pero la administración no puede pasar en un adulto de más de 2 tabletas cada 6-8 horas. Entonces, es por eso que Piedad mencionaba que hay que llevarlo al médico, no hay que recetar si uno no tiene una certeza. A veces el Sintox, en cuestiones de México, cada país tiene su sistema de toxicología con llamada gratuita, pero a veces el médico, si ve que va a ser muy difícil el traslado, puede recomendar algunas cosas a las personas para que le den pues lo más básico en lo que llega a la ambulancia o lo trasladan al hospital. Pero recuerden siempre llamar a los teléfonos de emergencia del Sintox en el caso de México, en el caso de Colombia, ¿cuál es el? Cisproquim, en el caso de Ecuador también tienen tienen línea sus gratuita. teléfonos, sí, pero digamos de lo que recomendamos recuerden es alimentarse bien, pero tomarse su limoncillo, lo que tú decías, su agua de panela, mejor, y en la noche cuando ya lleguen a su casa, que ya se bañan, se cambian, se quitan la ropa de trabajo, ahí sí pueden tomarse su leche. Ese ya es, o comer lácteos también, derivados de los lácteos, queso, yogur, todo eso. Una pregunta bien interesante, ¿puede haber intoxicaciones cruzadas al mismo tiempo de organofosforados y piretroides por mezclas en aplicaciones? Claro que sí, claro, eso se potencializan. Acuérdense de mis fotos del principio, ¿se acuerdan? El peligro y la exposición. Si ese peligro tiene una exposición y si esa exposición es doble, es decir, tenemos un organofosforado y un piretroide, pues ese peligro va a quedar súper potenciado y el riesgo se duplica. Entonces vamos a tener no solamente de pronto síntomas de un tipo, sino de otro y se nos pueden llegar a confundir. Aquí yo quiero hacer la aclaración y la recomendación, perdón, es que si hemos mezclado producto, ojalá en lo posible llevar los 2 envases o llevar las etiquetas o llevarle la información al médico de los productos con los cuales estuvimos trabajando o a los cuales estuvimos expuestos. Esto es muy, muy importante. Y miren, cuando ya hay una mezcla que ya fue evaluada por las autoridades regulatorias, que ya tiene evaluada la DL50, bueno, la toxicología aguda y esa está plasmada en la hoja de seguridad, pues el riesgo ahí cambia, pero cuando es una mezcla casera, que se le ocurrió a mi compadre, fue la receta que tenía mi abuelo que fundó la empresa de control de plagas, cuidado con esas mezclas pues de tipo amateur que se hacen por las empresas de control de plaga, no hagan eso porque de verdad están potenciando el riesgo. Sí, muy peligroso. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que se contaminó la piel con algún producto para evitar su absorción? O sea, tuve a veces estas exposiciones son porque hubo un derrame, ¿no? Se botó la manguera del aspersor y me bañé completito en el insecticida. Claro. Otras son, pues que me cayó una brisa de lo que rebotó en la pared cuando apliqué la pequeña aspersión. Claro. Y esa exposición es menor. Sí. Pero, pues, por eso la parte del etiquetado dice que se lave inmediatamente con agua y jabón. Eso. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿cuánto es inmediatamente? Rápido, inmediato. Sí. No dar tiempo. No hay tiempo. Exactamente, no hay tiempo. No hay un tiempo determinado, es inmediato.
rápido. Así es. Ajá. Muy bien. Bueno, esta la voy a contestar yo, aunque ya la había contestado en el chat. Si el Vitrex, que es el benzoato de Denantonio, es amargo, ¿por qué lo comen los roedores? Bueno, el Vitrex es la sustancia más amarga que existe en el mundo y es un preventivo para que el ser humano, pues al tratar de ingerir un rodenticida, o accidental o intencionalmente, porque hay gente que luego le gusta suicidarse, ¿verdad? Pues en cuanto lo tenga en la boca le sepa tan amargo y lo vomite. Para eso tiene el Vitrex, un rodenticida de la marca Clairrad. En el caso de varios países tenemos la marca Clairrad. En México tenemos 3 marcas con Vitrex: Clairrad, Talon y Weatherblock. Todos nuestros rodenticidas tienen Vitrex. Ahora, ¿por qué los roedores no lo identifican? Porque en su evolución los roedores tienen menos proporción de papilas gustativas para el sabor amargo. Por lo tanto, a la proporción que viene este Vitrex en la formulación, no lo alcanzan a detectar. Ahora, ¿cómo se determinó a qué proporción debe ir el Vitrex? Bueno, eso lo hizo un investigador muy afamado, y ahora sí que el más famoso en cuestión de roedores, que es el doctor Alan Buckley de la Universidad de Reading. Él es el que hizo la receta secreta de nuestros rodenticidas. Entonces, él determinó a qué partes por millón una rata o un ratón no lo van a identificar al Vitrex. Ningún producto de insecticida contiene un antídoto. ¿Por qué le ponen esto en la ficha técnica? Yo creo que necesitamos un poco más detalles, pero claro que hay antídotos específicos para organofosforados. para productos. Sí, para organofosforados y carbamatos. El antídoto es la atropina, ¿sí? Por excelencia. Pero la atropina es para lo único que es eso. O sea, de resto, podríamos decir que el resto de plaguicidas no tienen un antídoto específico. Se habla del carbón activado como un antídoto, pero es como un antídoto universal, realmente. Claro, pero es un inactivador universal, realmente. ¿Sí? Y eso si la vía fue digestiva, pero exacto. Si fue dérmica, no, ahí no vale el carbón activado. No hay nada, solamente lavarse con agua y jabón. Y el tratamiento que establece el médico es de tipo sintomático, dependiendo qué signos presente. Vamos a pensar tiretroides, llega con ataxia y convulsión y el paciente, dependiendo de qué tipo de tiretroides sea. Entonces muchas veces les administran diazepam, ¿no? Como tratamiento anticonvulsivo. A veces al paciente tienen que inducirle ahí un sueñito prolongado con barbitúricos para que deje de convulsionar, pero esos ya son casos muy extremos. Sí. Por lo general son personas que se han querido suicidar. ¿Sí? O sea, no se asusten, no porque me cayó una gota, me voy a ir al hospital. No. Es solo exactamente, si le ingresó por la vía oral. Otro antídoto específico en el caso de rodenticidas anticoagulantes. Está la vitamina K, que pero se no cualquiera, ¿verdad? Pero no. Pero igual, la vitamina K se considera un antídoto específico para ese caso, como anticoagulante. Tiene que ser vitamina K1. K1. Fitomenadiona. Sí. Fitomenadiona. Entonces, marcas comerciales de fitomenadiona, había una de laboratorio Rocher, con Aquion, con cada de kilo, con Aquion. No sé en Colombia si hay algunas otras marcas. Sí, no, pero esta es la más usada. Sí. Correcto. ¿Cuáles son las consecuencias de exponerse por años si no se tiene unos EPPs, equipos de protección personal, adecuados? Imagínate esa pregunta. ¿Qué tal? Pues las consecuencias, sobre todo cuando son insecticidas, los insecticidas organofosforados que se pueden acumular en los diferentes órganos, las consecuencias son muy graves porque pueden producir desde un daño irreparable del hígado, que es el órgano blanco, lo puede acabar, se puede volver un hígado totalmente dañado, la persona puede morir con un hígado totalmente dañado, puede producir una alteración neurológica grave, o sea, la persona puede quedar con trastornos de la marcha, por ejemplo, puede quedar con trastornos de la marcha, dificultades para caminar, dificultades para sentir también, porque se pierde la sensibilidad. Acuérdense que el estímulo nervioso que viaja por esas neuronas está dada por la colinesterasa,
¿cierto? Y si esa colinesterasa está todo el tiempo siendo atacada por el organofosforado, ¿cierto? Está siendo atacada, no la va a dejar actuar y se va a producir un daño crónico, ¿sí? En el impulso nervioso, entonces la persona va a perder sensibilidad en muchas partes de su cuerpo, ¿sí? Puede llegar también a tener un proceso de convulsión irreparable, ¿sí? Y puede llevarlo hasta el coma y la muerte, ¿sí? Sin saber al final que pudo haber sido por una exposición crónica, ¿no? Al órgano fosforado, pero esperamos que eso nunca pase, o sea, eso nunca debería pasar, jamás. Así es, fíjate que aquí liga con otra pregunta, porque mira, hay muchos distribuidores que pues han ido construyendo su empresa de chiquitos a grandes y a veces los almacenes, tú sabes que no tienen o no han tenido toda la infraestructura que debieron tener. Esto es una evolución que hemos tenido con la FAO, con la OMS, con regulaciones locales. Entonces preguntan que si hay reportes de personal administrativo, es decir, no son los que aplican, es personal administrativo intoxicado crónicamente por plaguicidas. Bueno, ahí la principal vía es inhalatoria, ¿no? Sí, sí, sí. Pues porque mira, a veces los almacenes no están, pues, de la manera correcta, ¿no? Sí, que haya un reporte como tal, no, pero igual en algunos países, por ejemplo, también se hace un control a los que atienden el almacén. Se les puede hacer una colinesterasa una vez al año o niveles de calcio también se pueden determinar, fíjate, como una parte o de una forma preventiva, ¿no? En una campaña masiva preventiva se pueden hacer tomas de niveles de colinesterasa preventivo. Si sabemos que, aunque sabemos que el vendedor finalmente no destapa el producto, no lo reembasa, o si llegan a hacer este tipo de prácticas, pues con mayor razón deberían hacer un examen de este tipo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí algo que es una característica fisicoquímica de algunas moléculas, ¿no? La cuestión odorífera. Si el olor es lo que intoxica, pues no es el olor. No, es una sustancia que le agregan que no tiene nada que ver con, es una sustancia aditiva que ayuda, que el olor lo que hace es que es un tema de disuadir, o sea, un disuasivo, ¿no? Eso, un disuasivo que le avisa a la persona, ahí hay un insecticida, es para avisarle. Por ejemplo, el malatión, bueno, hay malationes de diferentes calidades, porque pues, tú sabes que puede haber malatión que contenga una alta isomería de isomalatión, el isomalatión es carcinogénico, ¿no? Sí. Pero a veces hay malationes de muy buena calidad, ¿no? Y que son muy odoríferos por esa cosa que le agregan, que huele como a guayaba, que es un disuasivo, ¿no? Sí. Pero no, el olor no es lo que intoxica. No es lo que intoxica, no. Esas creencias esas son creencias más bien, pero eso no intoxica. Sí. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas. Algunas no son del tema, entonces disculpen que no las haya mencionado, pero este tema es de toxicología. Son muchas personas también, ¿no? Sí. Aquí hay otra que involucra animales, ¿no? Si un gato consume una rata intoxicada con Clerrat, que es el rodenticida, esta puede envenenarse y morir. Bueno, una rata tiene una capacidad de ingesta de hasta 30 gramos por día. Una rata tragona y adulta, ¿eh? Entonces, para empezar, pues si el gato es buen cazador, ¿no? A veces los gatos se comen a las ratas, pero depende qué es lo que se coman de la rata, ¿no? Es muy difícil que un gato se coma el estómago de las ratas. Por lo general buscan más el hígado, buscan más el músculo, ¿no? Entonces, también depende qué es lo que se esté comiendo de la rata y la proporción en lo que comió de rodenticida una rata adulta contra el peso vivo de un gato y la toxicología y toxicodinamia en un gato es bien diferente. De hecho, el gato es bastante refractario a los anticoagulantes, como es el caso del Brodifacum, de nuestro Clerrat. Se requiere una dosis letal muy grande para poder intoxicar a los gatos. Y recuerden algo, no existen productos autorizados en la legislación de nuestros países para andar matando ni gatos ni perros. ¿Sí? Entonces, cualquier desvío de uso puede ser un delito hasta federal. En el caso de México,
es delito federal andar desviando el uso de un rodenticida para especies no objeto de control. Pues no se metan en problemas. Muy bien, bueno, hay una pregunta más. Entonces, ¿se recomienda el baño antes de comenzar las labores para eliminar la grasa de la piel, independientemente del baño después de la jornada de trabajo? Si quieren, o sea, me parece una muy buena práctica bañarse antes de la jornada, claro. Buenísimo, si lo podemos hacer antes y después, excelente, muy bueno. Y más por el tema COVID, sí. ¿No? Ahora se cruzan claro. las dos cosas. Además, se cruza con el tema de bioseguridad del COVID, sí. Sí. Que es un tema de generar conciencia de autocuidado, o sea, eso es parte de. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, pues otras preguntas, no sé si nos des oportunidad, Piedad, de después grabar preguntas-respuestas con el equipo de la agencia y miramos Diana contigo, y Sandra, claro que sí. Para no dejar aquí desatendidos a nuestros amigos. Claro que sí, cuenten con pues eso. agradecer a todos los presentes que estuvieron aquí tomando esta capacitación que es tan importante en nuestra cuestión de seguridad laboral. Yo me incluyo porque pues yo hago ensayos, durante el año hago más de 10 ensayos al año y también me expongo, ¿no? Hago demostraciones con algunos clientes, también me expongo. Entonces eso es bien importante, el cuidar nuestra salud, ¿no? Claro que sí. Bien, bueno, pues Belén. Gracias, Tere. Sí, no, en efecto, hay muchas preguntas que quedaron, pero vale la pena esta modalidad de tener una grabación. Nos permite, yo creo que cubrir todas esas dudas que no se pueden por el tiempo, hacerlo en esta plataforma, Piedad, y claro, agradecerte por el tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia, por compartirnos hoy. Definitivamente, como dice Tere, creo que estamos todos involucrados, desde nuestros clientes hasta nosotros que manejamos productos y que dentro de nuestras demostraciones también estamos inmersos, ¿no? En todo este tipo de cuidados ahora más que nunca. Claro que sí. Y ojalá haya otra oportunidad pues para tratar algunos otros temas, de seguro hoy que todos estamos a través de línea. Sí, es una plataforma muy útil y creo que se aprende muchísimo, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes. No sé, Piedad, si quisieras algo hacia nuestros asistentes antes de despedirnos. No, darles las gracias, una convocatoria maravillosa, gracias al equipo de Professional Solutions, de verdad que muchas gracias, además por la invitación. A mí me encanta poder participar en este tipo de eventos maravilloso y además con una convocatoria tan grande, ¿no? O sea, realmente tuvimos una participación buenísima. Cuenten, Tere y equipo, conmigo para responder las preguntas en su mayoría, darle respuesta a cada uno de los participantes, claro que sí, con mucho gusto, y obviamente también en la firma de los certificados. Ahí estamos. Ay, súper. Claro. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Bueno. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente el 26 de agosto. Hay una charla de formulaciones que estará dictada por Guillermo Stagni, nuestro soporte técnico en Brasil, así que ya también les estaremos contando. Ok. Muchas gracias. Una buena tarde. A todos. Buena tarde. Chao. Chao. Gracias, Piedad. Gracias, Tere, gracias todas. Gracias, muy lindas todas. Gracias, Dianita, ¿dónde anda? Que no la veo. Sí, no muchas gracias. No se deja ver, pero ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Escondida, Nelly, Sandra. Sí, muchas gracias, de verdad que. Jorge, muchas gracias por la organización y Nelly. Sí, muy bien, muy bien organizado y todo muy bonito. Muchas gracias. Todo como siempre ustedes, así, súper, sí. No, de verdad. Qué lindo. Desde las diapositivas, todo. Pude armar todo muy bien. Muchas gracias. Muy buen soporte. Claro que sí. Y armamos lo de las respuestas. Sí, vale la pena. Sí. Vale la pena. Fíjate que quedó ahí una respuesta importante a dar. Ahorita con tema COVID hay algunos controladores que pues tienen el cuestionamiento de si se puede mezclar cuaternarios de amonio o algún otro tipo de desinfectante. Me imagino, sí. Entonces, la realidad es que si no está evaluado, no es recomendado, ¿no? O sea, lo que se evalúa se recomienda, pero si no se evalúa,
Sí, puede tú no puedes potenciar el estar riesgo. exacto, tú no puedes estar mezclando una cosa con otra, uno solito Sí. y ya. Así es. Sería lo ideal, Sí, pero bueno, claro. es como si fuéramos al doctor y en una sola jeringa Nos dan nos quieren todo. aplicar el antibiótico, las Antihipertensivo, vitaminas, sí, y de sí, una sí. vez en la misma jeringa. Antidiabético, todo, de una. De acuerdo. Entonces nos matan por un buen Total, émbolo ahí. total, total. Bueno, no, muchas gracias. Entonces nos Listo. seguimos, yo sigo en contacto, me conversamos. A ver en qué Sí, momento nos reunimos. Listo. Claro que Seguro, sí. listo. Frida. Un Bueno, un gusto. abracito. Chao. Que estén Gracias, que bien. esté Hasta muy bien. Un luego. gusto. Chao, 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 Chao. chao.